Buenos días, un gusto saludarlos desde Buenos Aires y darles la bienvenida a este encuentro organizado por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Muchas gracias por unirse al webinar de hoy, que hace parte del eje temático en internacionalización universitaria que lleva adelante la red. En esta ocasión abordaremos el tema la profesionalización en la gestión de la educación superior internacional. Para poner luz sobre el tema, nos acompaña en la mesa la doctora Magdalena Liliana Bustos Aguirre, en representación de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a ilustrar sobre la temática y a quien le agradezco que haya podido hacerse un espacio en su agenda para acompañarnos en esta mañana. Para presentar el currículum de la expositora y moderar la reunión, nos acompaña la licenciada Claudia Santiago, quien es vicedirectora del plantel académico en la Universidad de Belgrano, en Argentina, a quien le cedo la palabra y el espacio para que nos socialice el currículum vitae de la doctora Magdalena Bustos. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, buena mañana para todos. Ante todo, quiero disculparme porque estoy con un problema técnico y no van a poder visualizarme. Yo sí los veo a ustedes y los voy a acompañar durante toda esta presentación de la doctora Magdalena Liliana Bustos Aguirre, de quienes les comparto sus antecedentes y experiencia actual. Magdalena es doctora en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara. A su vez es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de la maestría en Educación Superior Internacional de la misma universidad, pero a su vez con doble titulación en el Boston College de Estados Unidos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Es coordinadora editorial para artículos en español, con línea en investigación en la gestión de la internacionalización de la educación superior, siendo autora de varios textos en esta temática. Anteriormente fue coordinadora de programas internacionales en la Universidad de Guadalajara entre el 2005 y el 2013. También fue asesora externa del Banco Mundial en el 2016 y del 2020 al 2021 fue vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional en este periodo. Bueno, con mucho gusto le cedo la palabra a Magdalena y luego de su exposición haremos un momento de intercambio para preguntas y consultas, que a su vez pueden ir posteando en el chat para adelantarnos a ese momento. Muchísimas gracias. Adelante, Magdalena, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de platicar un poco sobre los temas que yo he venido trabajando y estudiando en los últimos años, que es sobre internacionalización de la educación superior y ahora el tema más específico sobre la profesionalización de esta tarea en las instituciones de educación superior. Voy a compartir mi pantalla porque traigo una presentación y empezamos con esto. Listo, pues bueno, primero yo creo que lo más importante es hablar un poco sobre el contexto, ¿no? Empezamos a pensar en el marco de qué situaciones y de qué mundo tenemos que trabajar el tema de la internacionalización en las instituciones de educación superior. Y bueno, pues estamos en un mundo que está cambiando vertiginosamente y que está marcado por algunas macrotendencias, de acuerdo a algunos estudios recientes, que van a darle forma a esta nueva dinámica en la que nos vamos a ver envueltos, ¿no? La primera es las sociedades en fluctuación. ¿Qué quiere decir? Pues que hay cambios societales que nos impactan en el tema de la educación superior. Por ejemplo, el tema de los cambios en la composición de las familias, el número de hijos por familia, los temas de la migración, todo eso impacta a la sociedad, ¿no? A la sociedad que al final de cuentas es a quienes nosotros como instituciones de educación superior servimos. Después tenemos, por ejemplo, la aceleración tecnológica y eso se ha visto
bueno, eso ha sido un cambio de los últimos 30 años con la globalización, pero pues de los últimos 4 años hacia acá ha sido una revolución todo el tema de la inteligencia artificial que viene a poner un poco en jaque, en crisis también a las instituciones de educación superior, ¿no? Pero no es lo único, también el mundo laboral está cambiando con los temas de la automatización. Después, pues tenemos emergencias ambientales que nos afectan a todos, ¿no? Que las cosas que suceden en diversos países, de repente tenemos olas e impactos de lo que pasa en otras regiones del mundo y que tenemos que preparar a nuestros egresados para comprenderlo e incidir en ello. Es inestabilidad política, cambios, un énfasis de algunas regiones y países sobre una desglobalización y una concentración, ¿no? De los intereses del país hacia adentro en lugar de hacia afuera. Retos en los temas de la salud, como recordarán ustedes, pues salimos de una pandemia que jamás previmos que pudiera pasar. Y bueno, los cambios en el tema de la economía con esta disminución de la clase media, más poder para los sindicatos, diferentes legislaciones que han marcado pues el mundo laboral también, ¿no? Entonces, digamos que estas macro tendencias le dan forma al contexto en el que están las instituciones de educación superior. Y dentro de la parte educativa también hay 4 cambios grandes que nos ponen también como a revisar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos al interior de las instituciones de educación superior. Uno es el tema de las nuevas credenciales. Cada vez hay más interés de los empleadores y de los estudiantes por credenciales más cortas, más flexibles, donde haya proveedores que nos den formaciones de 3, 4 semanas y nos puedan formar en algún tema puntual. También este nexo entre la educación y el trabajo está cada vez más cercano. Hay empresas grandes que incluso tienen sus propias universidades y muchas tienen sus propios esquemas de formación. También estamos en una competencia sin fronteras. Ya no hay, aunque sigue habiendo las universidades nacionales, ya no son nacionales nada más, ¿no? Las universidades nos vemos en esta competencia por el talento y por los recursos con otras instituciones, pero no nada más de nuestro entorno inmediato geográfico, sino en general del mundo. Y un aprendizaje omnicanal. Ya no hay una predominancia o un apoderamiento del salón como el espacio del aula física, como el espacio único para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades. No, cada vez estos aprendizajes vienen de en diferentes modelos y en diferentes canales. Entonces, pues ese contexto nos implica que nuestros estudiantes, cuando terminen la universidad, van a necesitar desarrollar una serie de competencias que no van a terminar con la universidad, porque esas competencias van a necesitar seguirlas desarrollando a lo largo de la vida y a través de las fronteras de los países, de las disciplinas y de las culturas. Nuestros egresados van a vivir en este mundo complejo, interconectado, donde van a tener que interactuar en diferentes niveles y posiblemente van a tener que cambiar de profesión, de actividad y van a tener que aprender a aprender, ¿no? Y a relacionarse con otras disciplinas que no necesariamente es la disciplina en la que se formaron y con otras culturas que no necesariamente es la cultura en la que viven. ¿Y por qué? Bueno, pues ya vimos un poco el contexto, entonces, porque estos egresados que nosotros estamos formando hoy, que hoy están pasando por nuestras aulas, van a vivir y trabajar en un mundo globalizado cada vez más interconectado. Como profesionales y como seres económicos, que tenemos que tener no podemos soltar esa parte de la formación profesional definitivamente, porque una de nuestras tareas importantes es que nuestros egresados sean competentes profesionalmente, pero también tenemos que trabajar en el tema de los egresados como ciudadanos y como ciudadanos de un mundo que no se limita al espacio geográfico en el que hoy están. Y porque además, para poder resolver los grandes problemas del mundo en el que les tocará vivir, pues necesitan una serie de competencias que deben desarrollar en las aulas universitarias y continuar desarrollando a lo largo de la vida, como conocimientos internacionales e interculturales, habilidades de comunicación intercultural, responsabilidad y compromiso global con acción local y una práctica ética de su profesión.
Por supuesto que hay muchas maneras de desarrollar estas competencias, pero en la internacionalización se reconoce como uno de esos medios en los que se puede acelerar esta vía de desarrollo de competencias, para lograr desarrollar sobre todo competencias que son transversales, aunque también tiene una incidencia interesante e importante en la parte de las profesionales, pero a la internacionalización se le reconoce más por ese desarrollo de competencias transversales, al ser una experiencia inmersiva, donde se desarrollan competencias como el trabajo en equipo, la comunicación intercultural, la sensibilidad ante las diferencias, la gestión del tiempo, la organización de las actividades, etcétera, que todo egresado de educación superior necesita para el desarrollo de su profesión. Bueno, voy a entrar a una definición operativa de internacionalización, nada más para estar digamos, en sintonía de qué estamos hablando por internacionalización, porque es una palabra larga y a veces no tenemos como un piso parejo, ¿no? Cuando hablamos de internacionalización, hablamos de todos esos esfuerzos que se hacen en las instituciones de educación superior para integrar una dimensión global, intercultural, e internacional en la misión y las funciones y toda la docencia de la institución de educación superior. Me refiero a intercultural y no nada más estoy hablando de intercultural cuando pensamos en las culturas hacia afuera, ¿no? También hablamos de interculturalidad hacia adentro, donde estamos hablando de las diferentes culturas, sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos, donde tenemos una gran diversidad cultural al interior del país, ¿no? Entonces, no nada más hacia afuera, sino también hacia adentro. Y en las funciones de las instituciones nos referimos principalmente pues a las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación. Las tres funciones tienen que estar permeadas por esta dimensión global, intercultural e internacional. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es hacer internacionalización, perdón. El objetivo es mejorar la calidad de la experiencia de enseñanza, aprendizaje, de investigación y de vinculación que ofrecen las instituciones de educación superior para todos, estudiantes, personal universitario, y también hacer una contribución significativa a la sociedad, ¿no? Finalmente, las instituciones de educación superior, sobre todo en América Latina, donde hay un gran financiamiento público en las instituciones, pues nos debemos a las sociedades en las que estamos, ¿no? Entonces, digamos, esa es nuestra definición operativa de lo que entendemos por internacionalización. Y hay un consenso entre las instituciones de educación superior y entre los expertos que dice que a través de la internacionalización se pueden incrementar una serie de habilidades, competencias, capacidades que van desde lo institucional hasta lo personal, ¿no? Y en la parte institucional, la internacionalización permite incentivar e incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades para las instituciones, para que a su vez las instituciones puedan desarrollar más cooperación y mejor cooperación, mejores vínculos, etcétera, porque actúa como un círculo virtuoso, ¿no? En el proceso el proceso de internacionalización actúa como un círculo virtuoso. En las personas permite a través de las actividades de internacionalización, pues se desarrollan conocimientos, habilidades, competencias globales, internacionales, interculturales para los estudiantes y para el personal administrativos y académicos, y también las actividades de internacionalización nos permiten mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dicen los datos que tenemos sobre cómo se ve a la internacionalización desde las instituciones de educación superior? Bueno, la Asociación Internacional de Universidades hace una encuesta global cada 4 o 5 años, y la última, que es la del 2024, nos dice que en el mundo la importancia de la internacionalización es muy alta. Prácticamente 3 de cada 4 encuestados, estos encuestados fueron líderes de las instituciones, pero también encuestaron estudiantes y profesores académicos, coordinadores,
directores académicos, etcétera, ¿no? Entonces, 3 de cada 4 encuestados en el mundo dijeron que el tema de la internacionalización era muy relevante para sus instituciones de educación superior. En América Latina, el porcentaje fue un poco menor, alrededor del 70%, pero si sumamos alta importancia y mediana importancia, que al final de cuentas nos hablan de que hay una importancia de este tema en las instituciones, pues tenemos un porcentaje altísimo del 96%. Casi todos coinciden en las instituciones de educación superior, casi todos los actores coinciden en que la internacionalización es relevante para las tareas que se realizan. El por qué es relevante, ¿no? Bueno, porque esta es una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos cuestionándonos del porqué de la internacionalización. ¿Cómo es que la internacionalización se vuelve relevante para una institución particular? Bueno, pues porque hay una serie de elementos externos e internos que hacen que esta tarea se vuelva como una tarea crucial, una tarea, digamos, en la mira para los liderazgos universitarios, pero también para la sociedad, ¿no? Y una de estas, pues es definitivamente la demanda de otras instituciones de educación superior. Cuando nosotros nos enfrentamos en las instituciones, sobre todo en las instituciones que tienen menos trabajo en la internacionalización, con demandas, competiciones, con acercamientos de instituciones de fuera que quieren colaborar con nosotros en ciertos temas, pues eso nos empuja a las instituciones a desarrollar esos espacios para poder cooperar o para poder responder a esa solicitud, ¿no? Entonces, esa es una gran demanda de lo que tenemos, sobre todo en América Latina. También, digamos que esta carreta de la internacionalización la van jalando también las políticas globales, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, concientización, ¿no? De la necesidad de encontrar soluciones a los problemas globales y también, no hay que olvidarlo, pues los rankings nacionales e internacionales que no dejan de ser como una pestañita que nos dice, hey, hay un mundo afuera y las instituciones, tú como institución te estás quedando afuera, puede ser, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las cosas que jalan el motor de la internacionalización desde el exterior. Entonces, con todo este escenario, digamos, positivo, podemos decirlo, que mira la internacionalización de manera positiva o que nos obliga a implementar estrategias y hacer tareas sobre la internacionalización, tenemos un problema en América Latina cuando hablamos de nuestra respuesta o nuestra planeación para la internacionalización. Varios estudios en los últimos años nos dicen que en general, digo, claro, que esta es una generalidad, hay instituciones en la región muy buenas, muy preparadas y que han avanzado muchísimo, pero de manera general en una región donde tenemos más de 10,000 instituciones de educación superior, pues lo que vemos es una débil planeación. Poco se planea para la internacionalización en las instituciones en América Latina. También lo que vemos es una falta de estructuras organizacionales y programáticas adecuadas y profesionalizadas. Es decir, muchas instituciones no tienen un responsable de internacionalización. Tienen a lo mejor una persona que atiende a los estudiantes de movilidad, pero la movilidad es una parte muy, muy chiquita de la internacionalización. Tampoco tenemos, por ejemplo, programas que nos ayuden a fortalecer la internacionalización, como programas de colaboración virtual en línea, que nos permita que los estudiantes que no hacen movilidad, que son la inmensa mayoría, puedan participar en estas actividades. Otro de los problemas, y eso también se reflejó en la encuesta de la IAU como una preocupación para América Latina, es el escaso financiamiento. En nuestra región, el financiamiento para la internacionalización es escaso. Y pues se entiende de alguna manera porque esta tarea de la internacionalización pues compite con otras, ¿no? O sea, finalmente compite con el tema de la cobertura, compite con el tema de la calidad, compite con el tema de la acreditación, ¿no? Entonces, cuando se decide repartir el pastel del financiamiento, pues a veces a la internacionalización, como no se le entiende como una herramienta para mejorar las estructuras institucionales, pues se le deja fuera en la parte del financiamiento, ¿no? También hay una escasa definición explícita de estrategias normalmente en las instituciones, es decir, no hay una definición de qué es lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Más bien tenemos un proceso reactivo en el que respondemos a lo que
estas instituciones, organizaciones y el mundo nos dice que hay que hacer, ¿no? Em, Normalmente los esfuerzos son aislados, no están sistematizados ni integrados en una política institucional. Tenemos, yo creo que todos los que hemos trabajado en las oficinas de internacionalización, sabemos de casos de profesores que colaboran con un académico en otro país y lo invitan a sus clases y tienen proyectos de investigación conjuntos y forman estudiantes de posgrado juntos, pero es una iniciativa que se mantiene a nivel personal muchas veces y que no logra permear a la institución, ¿no? Y que además es una situación aislada. Em, También nos hace falta una diversificación de estrategias, como ya lo comentaba, y una concentración muy fuerte de las estrategias de internacionalización en la movilidad estudiantil, en parte porque es lo más sencillo, por decirlo de alguna manera, pero en parte porque también nuestro campo como área de trabajo y como área de estudio, pues es muy nuevo, es una profesión, digamos, que tiene por lo menos, digo, cuando mucho, unos 50 años, ¿no? En el escenario. Entonces, estamos todavía aprendiendo qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Em, la movilidad de estudiantes pues es muy chiquita en América Latina. En general en el mundo no es grande tampoco, eso hay que reconocerlo. En el mundo estamos hablando de que alrededor del 2.3% de la matrícula en el mundo de educación superior hace movilidad, ya sea movilidad para grados completos o de intercambio. Y en América Latina, pues este número es mucho más chiquito, ¿no? Estamos hablando de un 1%, es decir, 99% de los estudiantes que tenemos son estudiantes nacionales. Y cuando hablamos de intercambios, estamos hablando de un porcentaje todavía más chiquito, ni siquiera el 0.5%. Entonces, si estamos pensando en que en nuestras aulas podemos contar con una diversidad cultural para fomentar las competencias interculturales, porque tendremos estudiantes de muchas nacionalidades, de muchas culturas, pues eso no va a suceder. Entonces tenemos que pensar en otras estrategias que nos permitan hacer eso, porque nuestras aulas lo más seguro es que sean 100% estudiantes locales. ¿Y cómo podemos hacer que esos estudiantes locales desarrollen esas estrategias internacionales, ese pensamiento multicultural, esas competencias globales? Pues a través de las estrategias de internacionalización, ¿no? Otra de las debilidades en América Latina, pues es que la internacionalización, pues no forma parte central de los ejes de política nacional, salvo el caso de Colombia, que el año pasado sacaron un documento muy interesante sobre los lineamientos para una política de internacionalización nacional, pues no hay nada parecido en América Latina, ¿no? Es el único país y la verdad es que ha avanzado muchísimo Colombia en este trabajo de internacionalizar su sector de educación superior, pero los demás nos vamos quedando cada vez como más atrás, ¿no? Y por último, hay poca documentación, investigación, análisis sobre lo que hacemos en América Latina. Si ustedes se ponen a buscar documentos, estudios, textos que nos pudieran orientar en este proceso, pues casi todo lo que encontramos es del norte global. Hay mucho de Europa, porque Europa tiene una gran tradición de internacionalización, mucho de Australia, porque ha avanzado mucho, sobre todo en internacionalización del currículum, a través muy encabezado mucho por la doctora Betty Lisk, pero también hay otros académicos, y en Estados Unidos también se ha avanzado mucho en estos temas del estudio de la internacionalización, ¿no? Sin embargo, pues en América Latina hay muy poca información. Hacemos muchas cosas, no quiere decir que no las hagamos, pero las documentamos poco, las investigamos poco y a veces las analizamos poco. Entonces, hay una dependencia como de estos conocimientos nuevos pues del norte global, ¿no? Entonces, ante este escenario, nosotros tenemos que pensar en que hay una necesidad de profesionalizar esta tarea de la internacionalización. Y hay que profesionalizarla en dos carriles, ¿no? Un carril es para la gestión, porque necesitamos gestores que diseñen estrategias, que dirijan programas, que implementen proyectos, que ayuden a evaluar y a reorientar políticas y que contribuyan en sí a lo que es la internacionalización de las instituciones de la región desde una mirada más endógena, ¿no? Desde una mirada más local, desde una mirada menos dependiente de lo que el norte global y las tendencias europeas y anglosajonas nos digan que tiene que ser la internacionalización. Y también hay una necesidad
de la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación nos ayuda a retroalimentar esa práctica, nos ayuda a desarrollar conocimientos desde América Latina que nos permitan comprender, analizar y discutir qué es lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede, cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer. ¿Va? Entonces, digamos, estas dos carreteras por las que necesitamos profesionalizar el sector pueden ir de la mano o pueden ir cada una por su cuenta. Sin embargo, la propuesta es pues que vayan juntas porque se retroalimentan mutuamente y ahorita, ahora en un momento más, les voy a comentar sobre eso. Como me hizo el favor de comentar Claudia en la presentación, pues yo soy coordinadora de una maestría, es una maestría en Educación Superior Internacional. La verdad es que es única en su tipo, es una maestría que se dedica a la profesionalización de quienes trabajamos en los temas de internacionalización en el ámbito de la educación superior, no solamente instituciones de educación superior, sino gobiernos estatales, federales, municipales, centros de investigación. Incluso hay una tendencia cada vez más hacia la internacionalización de los sectores de los niveles anteriores, ¿no? De lo que es para nosotros en México el bachillerato, la high school en Estados Unidos, ¿no? Y un poco a veces incluso niveles previos como pudiera ser la educación básica, ¿no? Sobre todo en instituciones, en escuelas privadas que tienen muchos vínculos internacionales. Entonces, bueno, la Universidad de Guadalajara tiene esta maestría, que es única en su tipo y que nace de una colaboración muy intensa con Boston College. Boston College en Estados Unidos, particularmente con el Center for International Higher Education, que muchos años tuvo bajo su liderazgo el doctor Philip Albach, que es un reconocido académico que empezó a trabajar estos temas de educación superior internacional en Estados Unidos como un área de estudio diferenciada de lo que era la educación comparada, la educación intercultural, etcétera, ¿no? Entonces nace esta maestría como un programa de mucha vinculación con Boston College y hacemos un proyecto de colaboración en el que tenemos la posibilidad de que los estudiantes tengan el título de la Universidad de Guadalajara y el título de Boston una vez que concluyan, digamos, que en los procesos académico-administrativos en las dos instituciones. Entonces, esa es una característica de nuestro programa. Otra de las características de la MESI es que está enfocada, como les decía, en esta profesionalización de los gestores y en la formación de estos investigadores vinculados a la práctica. Es decir, cuando nosotros pensamos en un posgrado en educación o en temáticas que tienen que ver con política educativa, pensamos en posgrados muy enfocados en la investigación, el análisis. Lo que nosotros hacemos en la MESI, que así le decimos de cariño, tiene que ver con, bueno, por sus siglas, pues, ¿verdad? Pero también es para nosotros cariñosamente la MESI. Tiene que ver con una retroalimentación investigada y basada en evidencia de la práctica, de lo que se hace, ¿no? Las materias de la maestría se distribuyen a lo largo de 4 semestres, son 11 asignaturas las que se cursan. Tenemos dos modalidades para participar en la maestría. Una es presencial, de tiempo completo, estudiantes que son normalmente jóvenes egresados o que deciden hacer una pausa en su trayectoria y se deciden a estudiar de tiempo completo. Normalmente son estudiantes que reciben un apoyo del CONACYT, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Y pero tenemos también la opción para aquellos que trabajan, que están en la práctica precisamente, que trabajan en las oficinas de internacionalización o en algún área de las instituciones u organismos que estén enfocados en la parte internacional del sector educativo, mediante la conexión sincrónica a distancia a las clases, ¿no? Que tenemos en tiempo real. Entonces, nuestras clases siempre son híbridas, siempre hay un grupo de estudiantes presentes en el aula y siempre hay un grupo de estudiantes conectados a través de Zoom. Usualmente utilizamos esta misma plataforma. Les dejo la página, al final también tengo una diapositiva con la información. Tenemos nuestras redes sociales, usamos Facebook, Twitter y LinkedIn para compartir información sobre nuestra maestría y tenemos la convocatoria abierta en este momento para el ciclo agosto-diciembre del 2025. Pero ¿por qué es importante y cómo es que formamos a estos gestores investigadores en educación internacional? Voy a centrarme más bien en esta es la última parte de mi presentación y me voy a centrar en esta necesidad de la formación.
¿Y cómo es que sucede esta investigación vinculada a la práctica? Bueno, esta investigación vinculada a la práctica de la educación, pues no es nueva. Digamos que nosotros tomamos en educación internacional muchos de los modelos, de los esquemas, de la forma en la que se hace investigación en educación básica. Normalmente la investigación en temáticas de educación básica es una investigación muy aplicada porque el investigador es también parte del proyecto de investigación, ¿no? Entonces, nuestra investigación en educación internacional es aplicada y transformadora, porque aborda problemas y desafíos que se consideran importantes para quienes trabajamos en esto, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué no todos los estudiantes están interesados en hacer una movilidad, ¿no? A pesar de que tengan las condiciones, a pesar de que tengamos financiamiento, a pesar de que les facilitemos todos los trámites. ¿Por qué no todos tienen ese interés? Entonces, digamos que parten de un genuino interés que surge del campo del trabajo día a día, ¿no? Y pues el objetivo de esta investigación es informar esas prácticas para que hagamos las cosas de manera diferente, para que tengamos información para poder modificar lo que sucede en la práctica, ¿no? Normalmente estas investigaciones a menudo se enfocan en beneficios prácticos inmediatos para profesionales, organizaciones, académicos y estudiantes, ¿no? También es una investigación muy sistemática porque busca responder una pregunta definida y hacer una revisión de la mayor cantidad posible de investigación sobre el tema. Vamos a ver, tenemos una problemática de decir, bueno, tenemos estudiantes que cuando se van de movilidad entran en crisis. ¿Qué hacen otras instituciones para que eso no suceda? ¿O cómo les ayudan o cómo lo previenen? Entonces, esta investigación de lo que hacen otras instituciones en el mundo nos permite diseñar una propuesta para nosotros. Entonces, a eso se refiere con sistemática. Es comprometida porque, pues, finalmente somos nosotros como gestores los que nos involucramos en este diseño, los que somos parte a veces, ahora sí que somos juez y parte de este proceso de investigación porque lo vemos y lo podemos incidir de alguna manera en los resultados. Estamos involucrados en el diseño, en la recopilación de datos, en el análisis, ¿no? Y es una investigación aplicada que involucra a todos los que estamos comprometidos con estos temas. Y finalmente, pues es una investigación que se comparte mucho. Justo ayer tuve una sesión con mis estudiantes de la maestría y tuvimos un panel de colegas que trabajan en oficinas de internacionalización y una de las últimas preguntas estaba vinculada con que les hacíamos era cuáles eran como las partes más satisfactorias de este trabajo de la gestión de la internacionalización. Y las panelistas coincidieron en que lo más satisfactorio es esta posibilidad de colaborar, de compartir, de poner en común, de aprender de otros que existe en esta área de las instituciones educativas, ¿no? Esta posibilidad de que la investigación y lo que aprendemos y lo que vamos haciendo en las oficinas de internacionalización lo compartamos, ¿no? Y esa, pues, es una tradición que permea también a la investigación. ¿Qué es lo que se investiga o qué es lo que se trabaja en estos temas de educación internacional? Bueno, pues hay como tres grandes temas que se han investigado en la educación internacional. Uno, pues es pues todo lo que tiene que ver con intercambio, movilidad, cruces transfronterizos, la educación internacional como movilidad, básicamente, ¿no? Que eso es, digamos, en lo que hay mucha documentación, poca de América Latina, como les digo, pero sí hay mucha información en el mundo de qué pasa, quiénes son los estudiantes que van, cómo se les prepara, qué características tiene, por qué lo hacen, etcétera, ¿no? También hay una segunda, digamos, rama de investigaciones que están centradas más bien en las estrategias para la internacionalización y cómo estas estrategias funcionan en las instituciones y hacen un análisis de esta praxis de la internacionalización y cómo se pone en práctica, cómo funciona, ¿no? Y finalmente, un último grupo sobre educación superior comparada, ¿no? Desarrollos históricos y cambios sobre los sistemas educativos, de la comparación entre países, etcétera. Digamos que esas son como las tres grandes líneas. Normalmente los trabajos que hacen, les puedo hablar, los estudiantes y egresados de la maestría en educación superior internacional, están más enfocados en el ámbito 1 y en el 2, ¿no? Hacemos poco educación superior comparada. Nuestras investigaciones son, como les digo, pues mucho más prácticas. Y esta frase me encanta porque es de Steidweiser y Ogden, que son dos investigadores que son también lo que le llamamos en el argot
de este mundo les llamamos practitioners, que son investigadores que hacen práctica o gestores que hacen investigación, ¿no? Como les queramos llamar. Entonces, dicen ellos que si bien los gestores hacen posible la educación internacional, porque son los que llevan a cabo todos los trámites, el papeleo, las gestiones, las firmas de los convenios, y los académicos son quienes han asumido el estudio de la educación internacional como una línea, son aquellos que hacen pues trabajos sobre investigación comparada, sobre análisis sociológico de la educación, etcétera. Les corresponde a los gestores e investigadores, a esos que han unido estas dos tareas en la educación internacional, y son quienes conectan estas dos cosas, ¿no? Quienes le dan sentido a esta investigación que parece muy en el aire, muy abstracta, la vuelven una investigación muy concreta y muy aplicada y muy útil para mejorar las estrategias de internacionalización. Y eso se puede hacer gracias a la misma naturaleza del trabajo, ¿no? Gracias a que son quienes están atendiendo estudiantes y escuchan sus quejas, sus preocupaciones, sus alegrías. Igual pasa con los profesores y pueden conectar estas experiencias de lo cotidiano, del trabajo cotidiano, con el rigor científico de hacer una investigación donde podamos tener algunos elementos, algunos datos mucho más duros, mucho más fríos de qué funciona, qué no funciona, por qué. Y finalmente, para cerrar, les voy a platicar sobre 4 proyectos en los que se puede ver cómo se vincula esta investigación con la práctica de la educación superior internacional, en los que estoy involucrada de una manera o de otra, ¿no? Les platico rápidamente. Tengo una egresada que está, de hecho, por titularse, que vive en Chile, trabaja en una universidad chilena, y ella, su trabajo de investigación fue hacer un diagnóstico de la internacionalización del currículum en las instituciones chilenas. Ella se propuso conocer qué es lo que hacen las instituciones chilenas para internacionalizar el currículum, cómo lo hace, qué les funciona, cuáles son como las estrategias que funcionan más, cuáles no. Entonces, digamos que esa es una investigación súper aplicada porque parte de bases de una investigación, digamos, académica, ¿no? De una revisión de la literatura, una propuesta de un diagnóstico, aplicó el diagnóstico y ya tiene los resultados y ella está por titularse. Después, una segunda tarea que también surge de esta preocupación, una colega y yo en la Universidad de Guadalajara estuvimos, sobre todo recién salidos de la pandemia, estuvimos pues una discusión de esas de café, ¿no? Donde platicamos si nos preguntábamos si los estudiantes que hacían movilidad virtual en realidad eran estudiantes distintos en características a aquellos que están listos para hacer movilidad física. Y pues teníamos nuestras dudas. Entonces hicimos una investigación para identificar si es que la movilidad virtual en realidad nos contribuía, nos ayudaba a diversificar esa población de estudiantes que participan en las actividades de internacionalización, ¿no? Y esa pues también es una investigación que surge como de esta preocupación del practitioner, de la persona que gestiona la movilidad, porque dices, bueno, hacemos muchas cosas en las oficinas de internacionalización, tenemos programas COIL y tenemos programas de movilidad virtual, pero en realidad estamos llegando a ese 99% de los estudiantes que no van a hacer movilidad física o no. ¿Va? Entonces, esa sería como un segundo proyecto vinculado a la práctica. Un tercer proyecto es, de hecho, un artículo que publiqué yo hace un par de años en una revista brasileña y que también surgió de mi trabajo, de mi recorrido en la Oficina de Internacionalización durante muchos años. Mi primera parte de profesional fue precisamente trabajar en una oficina de internacionalización y después migré a la parte académica, ¿no? Pero ahí siempre me pregunté por qué cuando les presentamos a los estudiantes la posibilidad de hacer una movilidad internacional en las mismas condiciones, ¿no? Con apoyos, con la posibilidad de hacerla en un país de habla no de habla hispana, ¿no? Que les facilita el tema del idioma. ¿Por qué unos deciden sí hacer movilidad y otros no? Entonces, esa investigación surge pues de esa pregunta que me hice yo como practitioner y es una publicación que hice hace un par de años. Y finalmente, un trabajo que está haciendo una de mis egresadas, que también está próxima a titularse, ella trabajó en la Oficina de Internacionalización y también se preguntaba por qué
algunos estudiantes tienen el interés e inician el trámite, pero no terminan, ¿no? ¿Por qué los vemos al inicio? ¿Por qué los recibimos en la oficina? ¿Por qué les compartimos información y nos llevan algunas de las cosas iniciales que les pedimos, pero no concluyen el trámite o no realizan la movilidad? ¿Dónde está? ¿Qué pasa en ese proceso, no? Entonces, esa también es una pregunta de investigación que se refleja, perdón, que es un como reflejo de lo que nos preguntamos quienes estamos en la práctica de la internacionalización. Entonces, este tipo de trabajos son los que se hacen en la maestría, bueno, como trabajos de investigación para titulación que se hacen en la maestría, pero que también corresponden a quienes nos dedicamos al campo de la educación internacional desde la trinchera de la vinculación entre lo que pasa en las oficinas y lo que pasa académicamente, ¿no? Y bueno, les dejo mi correo electrónico, ese es mi correo electrónico, la página web de la maestría es Maestría en Educación Superior Internacional, el correo de la maestría también para cualquier duda, pregunta que tengan. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar a unos minutos de preguntas. Creo que habría algunas preguntas por ahí. Hola Magdalena, muchísimas gracias por la exposición, clarísima. Tenemos algunas preguntas del auditorio, se las leo. Tania Valenzuela nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para integrar la internacionalización en el currículum universitario sin comprometer la identidad académica y cultural de la institución? Bueno, yo creo que de las estrategias que están dando mejores resultados son las estrategias de colaboración virtual en línea. Son estrategias que nos permiten definir una parte, digamos que no son las más difíciles de implementar, pero tampoco son sencillas. Tenemos que buscar un socio que tenga un interés académico y que tenga una posibilidad de compartir una parte de su asignatura con nosotros, ¿no? Con nosotros como profesores. Entonces, digamos que esa es una de las que tienen mejores resultados porque nos permite poner en contacto a los estudiantes, nuestros estudiantes con los estudiantes del colega, que hagan una tarea común, que trabajen en una tarea común y que tengan ese conocimiento intercultural. Hay una metodología, que es la metodología COI, pero bueno, también se puede hacer de muchas diferentes formas esta vinculación. Entonces, yo creo que es una de las más efectivas, esta vinculación a través de las clases y el compartir a los estudiantes en una pequeña parte de la materia, porque compartirlos por toda la materia o por todo un programa, digamos que es avanzar en el nivel de complejidad, ¿no? Pero compartirlos por una pequeña parte de la materia puede ser más o menos sencillo de organizar y puede tener buenos resultados. Muchas gracias, Magdalena. De todos modos, me quedo pensando en esta cuestión del compromiso, de la identidad académico y cultural de la institución. Siempre en el intercambio va a estar en juego la apertura, digamos, la necesidad de apertura de la institución y, por supuesto, habrá modos de tamizar esa apertura justamente a partir de ciertas pautas en los parámetros del currículum, ¿no? Que tienen que estar claros y definidos y evaluados. No sé, Claro. lo adiciona a su respuesta a esta reflexión. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que tendemos que mirar al interior, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Y sobre eso buscar una cooperación. Bueno, la doctora Blanca Orantes comparte también una reflexión. La internacionalización es considerada un gasto. A pesar de tener resultados en muchas ocasiones, no se apoya con mayor financiamiento. La pregunta sería, ¿cómo motivar a los tomadores de decisiones para que aumente el financiamiento para la gestión? Wow, esa sí es una muy buena pregunta. Compartida, compartidísima. Sí, 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 yo creo que es una preocupación em,
Yo creo que es una preocupación muy presente en todos los que trabajamos en el área de internacionalización y los que estamos interesados por estos temas, porque em, los vaivenes políticos no necesariamente nos ayudan a esta apertura, ¿no? Hay veces que toda el, todo el ambiente político y educativo está volcado al interior y entonces hay poco interés en lo que pasa afuera. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que tenemos que mantener como con mucha claridad es que los estudiantes que tenemos hoy no son estudiantes que van a actuar en el mundo en el que a nosotros nos tocó trabajar, ¿no? Entonces, son estudiantes que van a trabajar en un mundo muy distinto, mucho más interconectado, eh, mucho más diverso, etcétera, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de eso y si no eh, podemos trabajar en elegir tal vez líderes universitarios y formar estudiantes con este pensamiento de una cooperación mucho más amplia, mucho más abierta a pues esta globalidad, que no es algo que se vaya a ir por mucho que queramos cerrar las fronteras, pues no vamos a poder cumplir con nuestra tarea de formar egresados que puedan desempeñarse adecuadamente en el mundo. Gracias, Magdalena. También pienso que el crecimiento de por sí va a generar mayor crecimiento. Creo que todos estamos mucho más motivados que hace 2 o 3 años en este tipo de intercambio y creo que esto va a retroalimentar al sistema y la necesidad de gente más formada, como por ejemplo la gente que se está formando en la maestría que usted coordina. Bueno, también Blanca nos hace otro comentario. Dice, muchos estudiantes están desmotivados. Parece que la desmotivación es todo un tema. A pesar de haber oferta de movilidad, muchos no aplican, como usted mencionaba en una de las preguntas, o aplican y abandonan. Ruth nos consulta lo siguiente, ¿qué estrategias deberían ser asertivas para motivarlos? En este Bueno, caso, esa los es estudiantes. a los estudiantes, sí, sí, sí. Bueno, esa es una pregunta, ahora sí que es una pregunta de investigación, porque finalmente los estudiantes de cada institución tienen características distintas. Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, incluso, por ejemplo, donde yo tengo la fortuna de trabajar, es una universidad muy compleja, muy grande, que tiene 15 centros universitarios, entonces cada espacio, cada centro universitario es distinto. Entonces, no hay como una receta única. Eh, lo que habría que hacer desde mi punto de vista es conocer qué es lo que los estudiantes dicen, por qué no hacen la movilidad, hacer un trabajo de revisión de qué es lo que está pasando en ellos, ¿no? Porque si no hacemos esa investigación aplicada, ¿no? Pensando en los temas que estudian y que trabajan mis estudiantes, que muchos de ellos trabajan en oficinas de internacionalización, pues no es fácil saber realmente qué es lo que sucede y podemos implementar estrategias que a lo mejor no son atinadas, ¿no? Yo podría decir, bueno, pues a lo mejor hacer unas campañas de difusión o pensar en un programa de vinculación con estudiantes líderes que nos ayuden. Podría pensar también en trabajar con académicos que son, que tienen perfil internacional y que son líderes de opinión entre los estudiantes, pero realmente es difícil saber cuál de estas estrategias puede funcionar si no conocemos cómo son los estudiantes y qué les interesa y por qué se desmotivan o por qué no se acercan a la internacionalización. Entonces ahí, pues hacer una investigación muy aplicada sería como lo adecuado, ¿no? Lo que daría mucho más resultados. Bueno, gracias Magdalena. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me motivó para hacer una investigación Muy bien. sobre ellos. De hecho, hemos hecho los impactos de la movilidad, pero a pesar de que tenemos diferentes programas tenemos ferias por edificio, tenemos charlas, tenemos
siempre va a la baja la movilidad y tenemos movilidad con beca y con beca parcial y otras con unas ayudas. Bueno, en este momento tenemos 2 estudiantes de las áreas de ingeniería en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Y no es fácil. Siento que cada vez, y con David, que es mi coordinador de movilidad, discutimos eso, pues, ¿verdad? De cómo hacer para motivarlos, porque ellos se quedan a medias o hay muchos que no están motivados. Entonces voy a hacer la investigación y ahí les cuento. Muchas gracias, doctora. Excelente, sí nos Blanca es una platica. motivadora de por sí, así que no dudamos en que ella va a lograr muchas cosas. Y aparte, una investigadora del área muy idónea. Muchas gracias, Blanca. Tenemos una preguntita de Anabel Pérez, quien comenta, hay una restricción de costos y pocos beneficios conocidos. La relación costo-beneficio sigue siendo baja en general. ¿Hay programas para que se unan empresas en la valoración de la internacionalización? Em, Bueno, sí, sí los hay, pero no en América Latina. Hay unos estudios que se han hecho sobre lo que dicen los empleadores, sobre los egresados universitarios que han hecho movilidad. Sobre todo hay estudios en Europa a través del programa Erasmus que tiene pues, 30 años funcionando, ¿no? Entonces hay unos estudios en Europa que hablan sobre esta valoración de los egresados y también hay una, por lo mismo, digo, eso permite retroalimentar positivamente el interés de los empresarios en patrocinar y en fomentar becas de movilidad. Nosotros en la Universidad de Guadalajara en algún punto conseguimos algunas becas para movilidad de los estudiantes, ¿no? Con el tema, para aliviar un poco el tema financiero. Eh, pero yo creo que en América Latina, vuelvo un poco al punto, a uno de los puntos de mi presentación, en América Latina pues también nos hace falta más estudios, más seguimiento, más información de qué es lo que pasa con nuestros estudiantes, porque definitivamente no es lo mismo el contexto europeo que el contexto latinoamericano, donde para empezar las distancias geográficas entre un estudiante que habla un idioma y otro son pues casi inexistentes en América Latina, ¿no? Y en Europa, pues en cuestión de 2, 3 horas estás en un país donde se habla otro idioma y eso cambia, pues el contexto cambia. Entonces, yo pensaría que tendríamos que avanzar un poco en acercarnos a la empresa, pero para acercarnos a la empresa necesitamos también datos, ¿no? Necesitamos decirle a la empresa, nosotros hacemos esto, los egresados tienen estas características, la internacionalización les ayuda a esto y poder llegar a algunas negociaciones con con las empresas para algunas becas, algunos apoyos, ¿no? Yo no lo veo imposible, pero sí necesitamos un trabajo de lobbying, de gestión y de datos, ¿no? Como para decir, bueno, esto es lo que hacen los estudiantes, esto es lo que así la internacionalización les da, la movilidad les da, ¿cuántos vas a becar? Muchas gracias, doctora. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Creo que la reflexión general sería, o por lo menos intento ser positiva y realmente visualizo que la internacionalización está creciendo. Creo que propuestas de maestrías como la que usted coordina son muy interesantes. En el caso de ser sincrónicas, da lugar a que participe gente de toda Latinoamérica y eso va a ser un espacio muy importante de crecimiento tanto en la gestión como en la investigación, en este caso, gracias al énfasis que ustedes les están poniendo a esta cuestión de la investigación y este vínculo que me parece sumamente interesante de gestor-investigador. Gente no solamente gestione y quiera obtener resultados, sino que profundice en la problemática y sea un agente de cambio interno. Así que mi reflexión sería esa y bueno, desde mi punto de vista, si no hay más preguntas, daríamos por cerrado el encuentro, disculpándome nuevamente con ustedes porque hoy no les puedo abrir la cámara porque está descompuesta, pero bueno, fuera de eso, muchísimas gracias por haber participado, agradezco a la doctora Magdalena y a Estela. Buenos días a todos. Muchas gracias. Desde la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria agradecemos a la doctora Magdalena Bustos por su exposición y por el intercambio con la audiencia que ha resultado muy enriquecedor.
A la audiencia les agradecemos también por su tiempo e interés y lógicamente a la licenciada Santiago por su moderación. Próximamente, como les anticipé en el chat, va a estar subida la grabación de esta conferencia en el canal de YouTube de la red para que quienes deseen revisar el contenido puedan hacerlo o compartirlo con sus colaboradores. También les anticipo que nuestro próximo webinar de acceso libre está programado para el próximo 12 de marzo. Esto va a ser a las 12 horas de Argentina y el tema será dificultades en la gestión del tiempo como detonante de vulnerabilidad por género en la academia. Va a estar a cargo de 3 investigadoras de México. No se lo pierdan, pronto vamos a compartirle los datos, para el acceso a través de las redes sociales. Sin más, por el momento, les envío un cordial saludo y les deseo una feliz tarde. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.